Bueno, el tema que nos ocupa ahora es profundizar en las diferencias y similitudes entre la religión o las religiones y la espiritualidad. En primer lugar, está bueno comprender qué quiere decir religión, ¿no? Porque la palabra religión viene del latín, de religare, reconectar. En definitiva, reconectar con la fuente, con la divinidad que vive dentro de cada uno de nosotros. Y es importante comprender que todas las religiones nacieron a partir de la experiencia de un hombre o de una mujer que se retiraron, por decirlo así, del mundo cotidiano, usaron alguna de las que me gusta llamar las tecnologías de lo sagrado, justamente buscando esa reconexión, ¿no? Quitar de alguna manera el foco de atención en todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana para centrarse en sí mismos y en cómo se experimenta ser humano en esta tierra, en esas circunstancias, ¿no? Así el Buda terminó sentado bajo un árbol, así Cristo se retiró en el desierto y luego volvieron, por decir, al mundo con el mensaje de lo que habían encontrado, un mensaje que reconocían que no solo les había ocurrido a ellos, sino que era patrimonio de toda la humanidad. Y el mero hecho de descubrir esa fuente, ese tesoro interior, los hizo querer compartirlo. Y el sentido de sus vidas a partir de ahí pasó a ser compartir esa experiencia de esclarecimiento en beneficio de la humanidad. Pero eso siempre fue hecho dentro de un contexto histórico y cultural determinado. Y entonces cada cultura se apropió de ese conocimiento, lo estructuró de la manera que lo podían entender, que no necesariamente era la manera de entenderlo de la persona que lo vivió, y muchas veces lo convirtieron en reglas, en estructuras, y mucho de ese mensaje está confundido dentro de una religión. Está confundido con qué es lo que la cultura hizo con ellos, ¿no? Para tomar un ejemplo de estos dos personajes históricos, ¿no? La vida de Buda se realiza dentro de la India, que como cultura tenía una milenaria, y la tiene hasta el día de hoy, tradición de hombres o mujeres sabios que buscaban la iluminación, ¿no? La liberación, el encuentro con la divinidad interior. Entonces, de alguna manera, Buda es asimilado a la cultura de la India como uno más de los sabios históricos de su pueblo y venerado, porque en la India, más allá de toda su estructura religiosa, de esa aparente cantidad de dioses diferentes, reconocen que hay una sola divinidad. Y cada una de esas otras divinidades es una manifestación de una cualidad de la divinidad central, por decirlo así, ¿no? Pero cuando un hombre o una mujer realizan esa verdad, se los considera por encima de toda religión, ¿no? Como de alguna manera una encarnación viviente de la divinidad, y entonces la gente está absolutamente disponible a escuchar el mensaje, a acompañar a ese maestro o maestra y aprender de la experiencia o del método que esa persona descubrió para llegar a ese lugar dentro de sí. Y más allá de que Buda trae unas formas en algunos aspectos diferentes a las de sus antecesores, es visto de esa forma, y entonces Buda vive una vida larga transmitiendo ese mensaje hasta el día de hoy. Pero bueno, dentro de ese mismo ejemplo podemos ver que los diferentes discípulos de Buda que llevaron los conceptos del budismo al Tíbet o al Japón, convirtiéndolo en el budismo tibetano o en el budismo zen, está muy mezclado con toda la tradición de la cultura. Entonces en el Japón hablar de budismo es diferente que hablar del budismo en el Tíbet, porque en el Tíbet está mezclado también con toda la antigua tradición chamánica del Tíbet. Y en el caso de Cristo, Cristo aparece en una cultura patriarcal,
con toda una estructura de poder y con un poder de los hombres sobre la mujer, sobre los niños, de vida y muerte inclusive. Entonces Cristo trae un mensaje de amor donde rescata, venera y valora a la mujer. Y para recordar nomás lo que le ha costado inclusive a la Iglesia reconocer que María Magdalena fue la principal discípula de Jesús, hoy en día es nombrada como apóstol de apóstoles, pero pasó mucho tiempo antes que se pudiera hacer ese reconocimiento. Y que vengan a mí los niños y tocar a los niños que eran ciudadanos de segunda clase, como todavía hoy en día nos pasa en nuestra propia cultura. Su mensaje, a pesar de que es inmensamente similar al de Buda, es un mensaje de amor que transgrede la estructura de la cultura y amenaza la identidad de ese pueblo, ¿no? Entonces las consecuencias de su mensaje son diferentes, no solo para Cristo, sino para la humanidad, y termina en la crucifixión justamente por ser un transgresor. Y esto es muy común a las diferentes culturas donde hubo personas que hicieron ese movimiento, ¿no? Y vamos a ver que todas las religiones, teniendo ese centro común, luego se desarrollan dentro de una cultura generando un espacio de conducta, una ética para diferentes estados de conciencia. Y dentro de cada una de ellas hay un camino místico específico, ¿no? ¿Qué quiere decir místico o misticismo? El misticismo tiene como meta, o se llama místico, a alguien que ha logrado la comunión con la divinidad, que se ha fundido con el principio divino. Entonces, si vamos a las grandes religiones de la humanidad, en el camino, por ejemplo, del Islam, el camino místico es el sufismo. Y muchos sufíes que se esclarecieron fueron ejecutados porque al decir entre Dios y yo no hay diferencias, cometían una inmensa herejía. Porque dentro de esa religión y dentro de todas estas grandes religiones existe el presupuesto de que el hombre está separado de la divinidad. Entonces, parte de la idea de que existe un individuo separado, existe un Dios y un universo manifestado. Y el hombre está separado de ambas cosas, del universo y de la divinidad. Entonces, alguien que venga y diga, no hay diferencia entre Dios y yo, se lo considera una herejía. Y varios perdieron su cabeza, o sea, les cortaron la cabeza por decir eso, ¿no? En la historia del cristianismo, el cristianismo también tiene una rama mística que se llama el cristianismo místico, de los cuales algunos de los representantes más conocidos son San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que además convivieron en el mismo periodo histórico y tuvieron una relación muy profunda. San Juan de la Cruz, por ejemplo, fue raptado por un núcleo de monjes, no sé si eran benedictinos, no me acuerdo ahora de qué parte de la iglesia eran, y por ejemplo lo torturaban en el comedor, mientras los demás monjes comían, le daban latigazos frente a todos, ¿no? Y lo estaban castigando por su camino místico, ¿no? En el judaísmo está la Kabbalah. Entonces, en realidad, en toda religión, por decirlo así, hay un camino espiritual, un camino de reconexión, y todos tienen la misma finalidad, que es volver a fundirse, a reconocer la naturaleza divina que comparten con la divinidad, y donde se cancela el principio de separación. Entonces, esto nos abre las puertas a comprender que los caminos espirituales se diferencian básicamente de las religiones porque su pretensión es que los devotos, las personas que van ahí, alcancen por sí mismos la experiencia de la divinidad. Y la estructura de contención, la metodología, los maestros, los guías, no son considerados como mediadores entre la divinidad y el pueblo o la gente, que eso es una constante en las estructuras de religión,
donde los sacerdotes se suponen que hacen de mediadores, ¿no? Están más cerca de Dios, por decir así, y entonces desde ahí imponen una autoridad que muchas veces tiene rasgos de sometimiento, ¿m? Y que quien no cumple con eso está fuera del sistema y recibirá los castigos correspondientes, ¿m? Repitiendo un poco la historia de que hay que obedecer al padre porque si no el padre te va a castigar y te va a dejar afuera, ¿no? Que es la típica estructura del patriarcado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los caminos espirituales no son caminos de fe ni de creencias, sino que son caminos de experiencia. Lo que buscan es generar, y a través de esa metodología, de la meditación, del ayuno, que es absolutamente genérico en toda la humanidad, más allá de las diferencias culturales, porque con esos instrumentos la persona es capaz de realizar esa verdad que está para toda la humanidad, ¿no? Entonces, si bien existen maestros o personas que ayudan y guían, no están ahí para ser obedecidos desde el punto de vista de someterse a una verdad en la que hay que tener fe si no se transgrede, sino como parte del vehículo que va a ayudar a la persona a llegar al lugar en que el maestro ha llegado. En todo caso, la fe es la fe provisional necesaria para tener la esperanza de poder llegar a ese lugar, ¿no? Pero toda la idea, toda la metodología está basada en la idea de que no existe una diferencia entre el individuo y la divinidad. Y como ejemplo, como metáfora, podemos poner la del océano y la ola, ¿no? La ola que por un momento se separa del océano y puede preguntarse quién soy yo y qué hacen estas otras olas conmigo, qué quieren de mí. Y eso se termina en el momento que la ola vuelve a ser océano, ¿no? Pero más profundo aún que eso es darnos cuenta de que la ola y el océano son solamente agua. En última instancia, su naturaleza es la misma. Y en toda la naturaleza tenemos esos ejemplos, ¿no? Porque una nube parece muy diferente a un arroyo, diferente a un río, diferente a una laguna, diferente a la nieve. Sin embargo, todas siguen siendo agua, solamente agua. Este es un conocimiento que convive con la humanidad desde el principio del tiempo. Lo que nos impide llegar a ese lugar son los diferentes grados o estados de conciencia y de identificación con la separación y con la individualidad. Esto no es para negar o desvalorizar el papel que tienen las religiones en la historia de la humanidad, porque de alguna manera tienen un principio ordenador, una ética, que ayudan en cada momento de la historia del desarrollo de una cultura a por lo menos visualizar que hay un poder superior, que los actos negativos tienen consecuencias. Como decía un maestro de la India, yo estas verdades, hablándole a sus discípulos, se las digo a ustedes. Cuando voy al pueblo, les digo que veneren a Dios, les digo que cuiden a su familia, que no sean infieles, que coman sano, ¿no? Les doy ese mensaje porque ese es el mensaje que pueden entender en este momento y es lo que los va a alimentar para llegar más adelante a tener una comprensión más profunda, ¿no? Pero si yo les contara todo esto, no solo no me entenderían, sino que probablemente me tirarían piedras, ¿no? Porque esa verdad los amenaza en definitiva, ¿no? Y hay ahí un aspecto importante que es reconocer que solo buscamos la verdad cuando realmente la necesitamos. Y ahí es cuando esa verdad nos alimenta. Y la necesitamos realmente cuando todo el apego, la confusión y el estar perdidos en la separación entre nosotros, los otros y el mundo nos hace sufrir lo suficiente como para hacernos una gran pregunta. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el sentido de mi propia vida?
Y de verdad, por eso Jesús decía que el paraíso o el camino de la verdad era para los pobres y los enfermos. Y cuando le preguntó a un discípulo, ¿y por qué queremos llenarnos de pobres y enfermos? Jesús le dijo, porque ellos están más cerca de desilusionarse del mundo para obtener la felicidad. Y entonces están más preparados para escuchar la verdad porque la necesitan. Y sin esa necesidad no hay camino de retorno.